Y está con nosotros después de su vuelta, de su gira por el interior. Estuvo por Caguazú recorriendo, visitando amoríos viejos de por ahí de la ciudad, del gran departamento de Caguazú. Ay, comendada Alejandro. Pero visitar no tiene nada de Ore, malo. comba, con de hoy está en Carla que llama Cue. Está con nosotros el profesor David Galeano. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, un placer. ¿Por qué le aplauden al Estancia y al no? Bien. Un aplauso para ustedes. Ahí me ponen. Sombrero, corbata, profesor David, claro, bata. Sombrero, corbata, profesor David, Sana, sandía, por mi cara. profe, Chao. profe, te fuiste a la peluquería, cambiaste de peluquero. No, no, el mismo. Es cortar la de... No, es corta, cortar la de jopete, Pasa- pero no puede ir por ahí de verdad. Lo que pasa es que los David, esta es la altura de la semana que nos cortamos el pelo. ¿Ya no corté? Los David nos cortamos. Cambió por su corte, por eso ¿En pensé que serio? ¿En cambió. serio? Que le voy a comentar a mi peluquero. Peluquero, pero se Me dice salió guaraní. bien. ¿Cómo se dice peluquero? Ñapijara. Ah, Ñapi. ¿qué significa? Ñapi es cortarse el cabello. Y jara el que corta el cabello. Todo lo que termina en jara significa profesión. Y Barrio Jara, Jara, Cojano, jara. Barrio Jara, ¿qué significa en español? No, eso es jara de apellido. Apellido. Ah. Jara en guaraní indica profesión. Pero interesante cómo ocurre la comparación entre el castellano y el guaraní allí. Porque acá muchas ciudades son Y acá realmente... se le recuerda siempre a un gran militar paraguayo que era bastante duro, muy disciplinado, muy fuerte en su trato, el Albino Jara. Albino Jara. ¿El servicio militar tiene que volver o no? Para el punto de vista del guaraní. De hecho ya falleció, ¿verdad? Pero acá la gente decía, Jara era para, decía cuando No, Jara, venía una el tormenta. servicio militar, ¿vos opinás, Tocayo, que tiene que volver para que se pueda refortalecer el guaraní? Porque a mí nunca me hablaron tanto guaraní como cuando hice la Fuerza Aérea. Ah, bueno, pues interesante sea así. Sí, yo... Felicidades. No, que mucha gente vino a sacar el auricular. ¿Qué pasa? Le decía yo decía... Yo hice servicio militar. No, yo hice servicio Y ahí hablaste mucho guaraní, ¿verdad? Siempre, Y siempre. viste, hay una forma, yo digo, tiene que volver el servicio militar. Si volviera el servicio militar, ese nene que se cuchillaron el gol, ese hubiese salido de vender. Claro. Ah, bueno. Profe, Bueno, tan extremo así no sé. profe Fabi, envía tus labios, dicen acá. Fabi cuando habla en guaraní le parece a Marilina, dice. Orero hipotá quilombo, dice. Me acuerdo ya se la quilombo. Sí. Imagínate. Profe, acá preguntaron igual entre comillas Guarambaré. ¿Qué es Guarambaré? Y es el nombre de un cacique que vivió en el lugar. Pero Guarambá es el nombre siempre de un vegetal. Iré el lugar donde abundaba. Ah, Va, eso es comienda Esa terminación, re, significa pasado. Por ejemplo, Chacoré, el que combatió en el Chaco. ¿Y qué significa Itagua? Itá, Igua. Igual. Itá es la piedra, I es la persona, Igua es del lugar. Siempre la I quiere decir persona. Hasta no hace mucho. Bueno, hasta ahora mucha gente sigue diciendo Peañan de Taba Igua. Claro, y esa indica la persona. Significa persona. ¿Y capitán? Y capií atá. Capií es una paja, una variedad de paja. Pero la vaca hoy la capilla tape. Y ja atá, que era dura. Una paja dura. Exactamente, sí. Pero que bien acotadas son todo... Una paja dura. por cierto, Mario Vallejo aportó algo acá que me enteré que muchas ciudades tienen nombres muy largos. Como Limpio. Limpio San José de realmente los es Campos Limpios. San José de los Campos Limpios. Sí. Asunción también. Pero en el interior también hay muchísimos... Ah, mira, San ¿y San Lorenzo Lorenzo también cómo es? Sí. Hay en muchos casos está la relación también del nombre castellano y guaraní. San Pedro de Icuamandicú. Era el lugar, siempre en Paraguay, pero las referencias son algunos accidentes de la naturaleza. Entre ellos el famoso Icuá. Vamos a encontrar en muchos lugares. Acá, por ejemplo, Luque Icuaduré. ¿Verdad? Y Duré por el apellido, y en el caso de San Pedro, Icuá Mandilló, porque había el famoso mandilló del algodón en el entorno, y allí estaba un Icuá metido dentro del algodonal. Y esos nombres muchos de esos se han cambiado, por ejemplo el caso de, llegando allá al Alto Paraná, Tacurucucú. Tacurucucú era un nombre antiguo de Hernandarias, que allí hasta hoy el colegio se llama Colegio Nacional. Después pasó a ser Hernandarias. Hernandarias. Y esos son los cambios que se hicieron entre los lugares que visité ayer. Está Ñuaí. Ñuaí antiguamente era el nombre guaraní, después pasó a ser Pastoreo, después Juan Manuel Frutos, Pastoreo. Bueno, hoy es Pastoreo. Y significa Ñu, campo, y ahí un campo que no es muy útil. Viene de la terminación ahí de Bahí después, ¿verdad? A mí como me cuesta y tú. Claro. ¿Qué significa agua negra? Allí es interesante
Y cuando el nombre Iun, ¿verdad? Que se escribe con H por un problema de la grafía de la época, pues si queríamos escribir la U y la U nasal. Y se refiere a la cama del arroyo, la base del arroyo. Eso se dice Rupá en guaraní. Rupá es lo que sería la base de un curso de agua. Y de allí viene la expresión que nosotros estamos usando para decir al lugar donde hay arcilla negra. Ah, ya. Y en la misma zona, vos recorres, antes de eso está en repatriación entrando, siempre en Caguazú, en la trayectoria de ese territorio, está un lugar que se llama Iwi, tierra o arcilla, y negro, y como, o negra, perdón. En este caso, como es nasal, el otro día decíamos Tigonde, y en este caso Iwi. Y eso va corriendo, se convierte en Imu, y al otro lado se convierte en lo que hoy ya, en una expresión, digamos, de etimología popular, la gente dice pato preto, pato negro y penjún. En realidad es apenjún, agua de superficie negra. Claro. Pero en realidad se refiere a la arcilla negra. Ok. El agua es cristalina. Profe, no, para un ratito tenemos tres de las ¿Cómo no? tres. Pero antes acá estaban preguntando que el Osaingó se cuelga. Ese cuelga. Y la Sí. pasada recordaste, ¿y tú Saingó? ¿Y tu Osaingó qué es? Y tú es agua pura y Saingó es la cascada. Una cascada es tu Saingó. Mira vos. Ahí saca una muestra de tu Saingó ahora para... Después vamos a ver, estoy por Caguazú, ¿verdad? En Isla Pacovaya, la Isla gente de un Pacovaya. hermoso lugar. Gracias para que muestren y para que la gente que quiera conocer vaya también. Perfecto. Pero antes estamos con Dave. Tres de las tres. Tenemos las imágenes de tus vacaciones. De Paco Sí, Vázquez, sí, yo creo que sí. Paco Vázquez, ¿cómo era? No, Isla Pacová. Y la Pacoba. Un rescate histórico del periodista Andrés Colmán Gutiérrez, que es de un hermoso lugar, recomendadísimo a los que van por allí y quieren visitar, conocer algo diferente. Tirate, Ahí está. viendo el... Esta es una especie de simbolismo, un mural, claro, pero de lo que había acontecido durante la guerra grande. Y por este lugar pasó el Mariscal López. No, arriba también, sí. Bueno, está una bajada, como se dice comúnmente, hacia el arroyo. Y otra vez está totalmente cuidado, bien, con mucha orientación. Este es el arroyo que está en Isla Pacová. Llevaste tu coleman. Sí, llevamos. Vamos a hacer Sí. pelachechita. No, pero Digo, se ve como la indie, profe, o- la vi. Porque La cebollita. la patrulla caminera se abrió. Ah, Cristalino el chef. Ay, mira la Ese hipótesis. es el famoso amambay o amambay, la plantita de amambay. Pero pico la planta de mamba. Amambay. Y crece siempre en los lugares húmedos. ¿Y qué significa Amamba? Y eso dijimos, amá lluvia, va acabado, terminado. Y lo que Acabado. Sí que terminó. Al terminar la lluvia, al acabar la lluvia, el diluvio, es la planta que emergió del suelo. Y es la planta en este caso. Eso también les había dicho, las plantas normalmente tienen la terminación y, uno dice caranda, y guapo, y curupica, y amba, y etc. Y esa y final significa árbol o planta. Todo lo que está erguido está de pie. Bueno, este lugar, ahí está el mensaje de entrada que le ponen allí, que conmemora un pasaje de la Guerra Guazú, Triple Alianza, donde más de 2021 mujeres, niños y ancianos sufrieron los horrores del holocausto paraguayo. Le pedimos respeto y cuidado de este lugar. Pero es un lugar hermoso, hace poquísimo tiempo se habilitó. Faltó una ida. Es que era más barato. Y esto tiene que ver ya con lo que va a ocurrir este fin de semana, particularmente el 3, que es el día de San Blas. Esta es una de las San Blas, imágenes- San Blas. Sí, San Es Blas. una iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia. ¿Eso dónde queda? Esta es la iglesia de Itá. La iglesia, porque allí se celebra No es Caguazú, no Qué es verde, Asunción. no. Es Qué Itá. verde que es. el entorno, en el centro mismo. Y estos son los colores tradicionales de San Blas. De El San rojo, Blas. y esa es la cinta que Me uno tiene ayudó para más a San Blas. Qué milagro, San Blas. Carvalía o Berrote. San Blas. Santo de la garganta. De la garganta. Entonces con esa cinta... Que no hay que golpear la espalda porque yo no enseñaba lo primero que Claro. La van acá, no, Señor aquí no San se- Blanco dice cuando la criatura se atraganta. Sí. Yo lo que despensa. Allí está uno de los pumiceros pequeñitos. Ah, o pumiceras, era. creo que, ¿sí? Estación de Allí Educación están Cultural, todos. Miranda. Y esos son los colores que usan, ¿verdad? ¿Algún problema? San Blas, pico yo puesta. Ya O ahorita. Ajá, en Belice, había sido. Sí. Y bueno, esto tenemos el epicentro, el lugar donde más gente concurre en Pilibebí.
Luego está el caso Itao. Y Pirigüey tiene muchísimos lugares También para disfrutar y hermosísimo. muchos arroyos. Mucha caca, hermano, el arroyo. Además de estas dos ciudades, está también Ciudad del Este, cuyo patrón es Ciudad San Blas. del Este, Pero, San Blas, pico de Ciudad del Este. pero, profe, después lo que pasó con Speed en Ciudad del Este, yo no sé si San Blas sabe ¿sabes quién es Speed? Sí, ya escuché mucho. ¿Escuchaste? ¿Y qué opinas de esa gente que viene acá y despotrica contra nuestro país, que piensa que Ciudad del Este es Paraguay? ¿No te parece que es para garrotearle así, mira ahí? Y bueno, por lo visto no leyeron toda la información. No le digo, están ignorantes. Sí. Acá Pero están bueno, diciendo, si profe, algo conocer digo- la historia de Santo Tomás, dice, y es cierto que fue el primer tevirón en Paraguay. No, No, tanto como eso no, ¿verdad? Pero se cuenta que Santo Tomás, algunos le relacionan con un dios guaraní, que es el famoso Tumé Arandú. el que, Como le, decía el Tumé, que le entonces enseñó decía que era a Santo los Tomás. indígenas a cultivar la hierba, la yerba papa, la mate, batata. claro. Que eran jesuitas. Y cuyas huellas quedaron acá en el antiguo cerro de Tacumbú, acá en Asunción, y un poco más allá. Ese pico era un cerro, profe, Tacumbú. Tacumbú hasta allí está, tiene una especie de Por eso hay tantas laguna piedras. grande allí dentro, y esas piedras son piedras basálticas, son piedras volcánicas, la piedra negra. Que son para explotarlas. Y que en este caso inclusive se prohibió su explotación. Lo mismo que en Ñemby. Sí. En Ñemby también uno va y encuentra que se Pero todo el centro de Asunción es... ¿Y qué es Tacumbú? Tacumbú, el lugar donde había mucho calor, Lava, y era por tipo lava, tipo lava, a eso se refiere. Y otro caso que también es interesante, donde uno va a encontrar el mismo tipo de piedra, es en Carayao, también en Caraguazú. Hay lugares así, también acá en la zona de Ipacaraí, donde hoy en día también hay una explotación de piedra. La cantidad de para no se puede ingresar. Y no, Porque se murió mucha gente. claro, inclusive la gente que iba a nadar y en una de esas, por lleva, la queda profundidad. muchísimo. Tenía como unos remolinos. Yo me acuerdo que yo me iba mucho ahí, porque por ahí. Tenía como unos remolinos que te succionaba ahí. Acá dice que San Blas le está trayendo a LOC, para que sepas. Pero, Por el 1 de febrero. Tienen un evento súper grande ecológico. La gente toma la cinta esa y hace la medición de la garganta cuando hay algún problema que tiene que ver con la garganta, dolores, qué sé yo, gente que pierde la formación, la posibilidad de hablar. Entonces se le hace la promesa y ustedes vieron allí esa criatura, hay gente adulta que va normalmente cada 3 de febrero o a Pirigüí o a Aitá, donde van y pagan su promesa, ¿verdad? Claro. Se enciende la vela, se llega allí, la gente reza y todo. Me tocó ver el caso bueno, los dos casos en realidad. La diferencia que hay con Ciudad del Este y con la colonia Obligado, en la zona de Itapúa, que también tiene como patrono San Blas, es que en esos lugares no existe esta tradición que sí tenemos en Pirigüí y en Itá, donde la gente va y paga la promesa y hace la medición de la garganta. Eso ayuda. Eso ayuda. Ahí está. ¿Verdad? Y la otra cuestión también interesante, el día antes que estábamos mencionando, es el día de la Virgen en Capiatá, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Candela, ¿verdad? Donde también se hace una celebración muy grande. Capiatá fue fundada en 1640, va a cumplir ahora 385 años, una de las ciudades más antiguas del Paraguay. Y allí fue la presencia de los franciscanos. Ellos estuvieron en Capiatá, en Yaguarón, en Atirá. Y luego un poco más retirados, los más conocidos, a eso me refiero. Luego el caso de Cazapá, que recientemente también estuvo de fiesta patronal, de San Pablo, y en Yutí. Y eran reducciones de los sacerdotes franciscanos. Luego ya estaban los jesuitas. Y allí en Capiatá, muchísima gente importante nació, músicos, educadores. El Ministerio de Educación y Ciencias recordó este fin de año en todas las colaciones a Ramona Castro de quien fue una mujer que salió como una residenta, acompañó al Mariscal López hasta su muerte en su lugar, retornó y formó la primera escuela para la formación de mujeres. Esa no era Juana de Lara. No, Juana de Lara era la que fue una de las próceres, si se puede decir, de nuestro país. Esta ya es posterior. Viene del linaje Lara, ¿verdad? Y otro lugar también muy interesante, en Capiatá está el Museo Mitológico Ramón Elías, un lugar recomendadísimo para visitar. Ese que no tiene el poste, ¿verdad? Al entrar a Capiatá, al kilómetro 19 era el kilometraje antiguo, y creo que es de 20 o 21, al entrar mismo, un lugar precioso con obras de arte
de la época de los franciscanos, de los jesuitas y sobre todo el famoso, el primero que hizo las imágenes de los famosos mitos de los cuales estuvimos hablando el otro día. No, está en Capiatá. Es don Ramón Elías y sus familiares hoy día, entre ellos la señora Elsa, el señor Oscar, Elías, ellos son los que hoy se dedican a atender a la gente que visita. Hay gente de todo el mundo. ¿La iglesia de adobe o la de Yaguarón era la de adobe? La iglesia de Capiatá es una iglesia hecha en parte en adobe, tiene la famosa pared de 60. ¿Ya? La que nosotros usamos tiene 15, sí. Estas son de 60, es una fortaleza. Sí. Y allí la gente concurre hasta hoy. Capiatá tiene, por ejemplo, una tradición con una imagen venerada de San Baltasar en el kilómetro 21, que dicen que tiene 400 años, que la gente continuamente va allí y le venera. Y otra cosa interesante de Capiatá son los estacioneros, estos que salen en Semana Santa, ¿verdad? Y allí yo particularmente tengo unos amigos que forman parte de un grupo que se llama Estacioneros Santo Rey. Ellos tienen más de 100 años. Ellos se juntan, ninguno de ellos tiene un papelito siquiera para recordar los cantos, saben de memoria, y ellos salen el miércoles santo y su acción termina el 3 de mayo en el Día de la Cruz. Allí dicen, o llorar, sueltan esa especie de compromiso que ellos hicieron con Jesús. Cumplieron. Sí, pasó por la pasión y por su muerte. Qué loco. Pero yo me podría para que escuchamos atento. A todos nos pasa cuando viene el profe. Escuchamos. El profe futuro cardinal dice. Profe, vos decís que Fabi iba a ser una buena culta, iba a ser culta si andaba contigo en vez de Aníbal, dice. No, pues, de hecho que no hace falta que Yo cante soy contigo, culta, sí. Sí, el coraje está mal. Profe, ¿y vas a viajar en estos días? Ahora vamos a hacer el periplo por el este y por el sur. Nos vamos a... ¿Perdón, qué es periplo? Y el recorrido, nada. ¿Cómo hay la batiburrillo, jape, profe? A Pepe ayuda en En el pueblo. Yucatán. En Yucatán. Nosotros tenemos ahora, esta tarde voy a Eusebio Ayala, tenemos una colación también allí. Venimos acá el fin de semana, tenemos una capacitación para nuestros profesores que vienen de todo el país. Y el martes vamos a hacer todo Alto Paraná, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Santa Rita. Y allí bajamos hasta Natalio. Y al día siguiente hacemos Lira, María Auxiliadora, Jovenao, Encarnación. Entregando los títulos a nuestros egresados de la ¿Alguna chipao, pues, hombre? Sipaja y Miavie. En cada lugar. Debe sacar baja peje, mamá. Sí, besiste. Lo que yo siempre rescato es la hospitalidad de la gente. El paraguayo. Comida es lo que más hay siempre. Sí, no faltáis la sopa paraguaya. Chipaguazú. Chipaguazú. La asado, o tallarín. Lo máximo que te pueden hacer es el iguazú careado. El iguazú que dentro le meten otra vez relleno. Puede ser carne molida, huevo. El muretón. No, es la carne. Un iguazú, una gallina. le dicen. Dentro de la gallina se vuelve a carear. Y eso normalmente se puede Tipo el hacer al pavo, tipo el horno. pavo. Tipo pavo en el Día de Gracias. No entiende Si te nada, sirven profe. eso, es como campaña. que sueñan de llegar a la tierra, ¿verdad? Son como una especie de Dios acá. Llegas y te ponen eso y... O sea, en vez de ser considerate- tucucarú, son Un tucucarú. un yara. No entiende nada el profe. Justo cuando hay carnaval viene a Encarnación, dice. Sí, sí. Y Allí ojo, esta también mañana te miro, tenemos ore. el miércoles, una firma de un convenio con la gobernación que también tiene mucho interés en el guaraní. Preguntan acá, ¿cuál es el gentilicio de Nueva Londres? Creo que es Nueva Londense o Nueva Londinense. No quiero equivocarme. Qué cheto, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que trata sobre los gentilicios en Paraguay, pero muy interesante. Juan de Menino, por ejemplo, de Juan de Mena. Juan de Juan de Menino. Menino. Sí, Juan de Menino. Como eso nosotros vamos a encontrar en muchos lugares que la gente tiene, inclusive hasta en las compañías, no solamente en las ciudades, sino que en las propias compañías, en los barrios, la gente se asume un gentilicio. Nosotros, por ejemplo, en Capiatá decíamos hasta no hace mucho San Lorenzo Amotimí. ¿Cómo es con San Lorenzo Amotimí? Para no decir Capiatá. Sí, porque Capiatá tenía una fama de que en algún momento se le mató a un país allí. Y una de las formas de referirse también era país Yucajá. Pero como era una canción así muy argiel, la gente se le preguntaba dónde vemos San Lorenzo Amotimí, que eso era Capiatá. Bueno, hoy
Se acabó eso y todos somos capiateños orgullosos, me incluyo yo. Muy bien, profe. Entonces te esperamos para la semana que viene. O Vamos vas a acá ver. de viaje. No, y yo vuelvo y estoy acá. Ya está. Lo único que no puedo faltar es acá. Buen viaje, entonces, mi casa, profe. falta a todos lados, menos acá. Buen viaje. Yo te puedo reemplazar en los días que no venís, si querés. ¿Cómo Para no? enseñar. No hace falta, no hace Bueno, falta. Hasta 5 puedo enseñar a contar. No hace falta. Buen viaje, profe. Nos Gracias. vemos, nos vemos. Vamos a Gracias, estar. profe. Muy amable.